Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Vengo a confrontar. Bueno, la palabra siempre confronta, ¿no? Pero, eh, no sé, quiero deciros algo, eh, porque ese confrontamiento al que yo me refiero no debería de existir. Está en la iglesia, está en los miembros, está en los pastores, está en cualquier hermano o hermana, está en todos los lugares. Pero a lo que yo me refiero son a, a esos que menosprecian al hermano, a la hermana, porque ellos tienen más bendiciones, más, no sé, porque aquí no es cuestión de un líder, no es un jefe, un pastor no es el patrón o el capataz o es un siervo, es un servidor. Cuando nos empecemos a mentalizar sobre eso, veremos a muchos pastores que caen de su pedestal y empiezan desde abajo a levantar a las personas que están acudiendo a él. Eh, Estamos de acuerdo en que el trabajo de un pastor no consiste simplemente en predicar. Eh, yo quiero ser pastor. ¿Para qué? ¿Qué llamado tienes? Porque no veis las horas que muchos de nosotros pasamos en vela, al igual que vosotros. Incluso hasta el lloro, noches sin dormir, ayunos, que nadie sabe, vigilias, oraciones interminables, conversaciones con Dios. Pero tienes que preocuparte de no solamente de predicar, de enseñar en la iglesia, sino fuera, y de tener un testimonio que vaya de acuerdo con lo que estás predicando. Ahora bien, si yo empiezo a menospreciar a todo el mundo porque no se sepa lo que pone en 1 Corintios 13, ja, claro, o sea que tú, ¿cómo vas a saber? Yo sí, porque Dios me ha dado esa bendición. O sea, a esta gente, me refiero a esta gente, que los hay y muchos, desde el púlpito lanzan esta clase de menosprecios, insultos, desprecios hacia la congregación, hacia parte de algunos de la congregación. Otros ni se dan ni cuenta, pero muchos sí, exhibiendo sus bendiciones, no sé, como si fueran una especie de trofeos en una vitrina puestos ahí, como un corredor de Fórmula 1 cuando gana competiciones y le dan los trofeos, las copas que tienen en su vitrina, en la escudería, en su tal, en el taller que tienen puestas, mejor, ¿verdad? Yo ha habido muchas veces que me he sentido así, por gente que ha compartido, dándoselas de sea o no lo sea, o Dios le haya dado esa bendición o no, pero Él está convirtiendo al Creador en un siervo cada vez que hacemos eso. No consiste en derrochar y en decir, mira lo que me ha dado Dios. No consiste en derrochar el amor que Dios te da con esa bendición, compartirlo con los demás, no quedarte tú solo y decirles, mira, todo lo que tengo, ¿te das cuenta? Mira qué coche, mira qué casa. Pero es que también hay los que miden al pastor por su coche, o por su casa, o por esa sonrisa dominical, esa caretita que nos ponemos allí.
que parecemos, no sé, un barro, un cerdo atestado a corticoides, ¿no? Se hacen unas muecas más raras que... ¿Cuánto peligro hay de convertir al Señor? O de tener una fe de supermercado, una fe de autoservicio, es decir, no se comprende una fe sin el amor de Dios. Pero tú me estás demostrando que no. Si tienes fe, no la estás practicando. Y Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré por mis obras mi fe. No lo estás demostrando. He entrado, no me has dado los buenos días, ni te has dignado en saludar. Solamente has dicho a alguien que salga ahí a presentarte. Y hoy nos comparte nuestro amado pastor, don fulano de tal, no sé qué, no sé cuántas, licenciado en teología, que nos va a compartir de la palabra. Estad con los ojos muy atentos porque es palabra de Dios. Y sales tú con un libro y con un montón de apuntes aquí. Te pones detrás del púlpito ahí. Yo he sentido muchas veces ese menosprecio. Digo, no sé lo que estarán sintiendo los demás, pero he querido hacer una predicación sobre esto. Y este mensaje va a ir de confrontación. Por eso, cuando el creador se convierte en siervo, salta el peligro de la fe de supermercado. La que creemos que se compra con hacer buenas obras. Compramos la fe, cuando es la fe la que nos hace de hacer esas buenas obras. No alcanzamos la fe por buenas obras, la fe nos da el hacer buenas obras. Por eso digo que vengo a confrontar la madurez espiritual de la congregación, pero con amor, como siempre, y con ese dolor pastoral que tienes cada vez que... Es como el padre que regaña a un hijo. Yo no os estoy regañando, ni mucho menos. Siempre confronto con la palabra de Dios y explico lo que suele suceder muy a menudo y que no es de Dios, por supuesto, para que tengáis las cosas un poquitín más claras cada vez que escuchéis algún mensaje mío. Lo juntáis con lo que tenéis vosotros de Dios o con otras personas también, y así es la forma de ir creciendo cada día en el camino hasta la meta. El objetivo que yo me forjo con esto es sanar el corazón de aquellos de quienes se sienten menospreciados por no poder exhibir esos éxitos visibles y guiar a la Iglesia a amar a Dios por quien Él es, no por lo que Él da. Hay muchos que aman, sí, pero están de verdad con el corazón quebrantado ante Dios, con el corazón entregado a Dios y a los hermanos y hermanas. No lo sé. En muchos casos veo que no tienen mucho amor por la obra, pero más bien están echando a la gente. Pero este mensaje tiene como objetivo el sanar esos corazones que se ven menospreciados porque ellos a lo mejor pues no tienen una vitrina de trofeos como el pastor tiene una vitrina llena de bendiciones y te tira todo
porque tú no te sabes un versículo, él te dice un versículo, entonces hay un dolor, digamos ahí, del silencio y lo podemos confrontar entre el dolor del silencio y la mirada que juzga. Hay en ese menosprecio, hay un peso en ese menosprecio. Ese menosprecio tiene un peso, te va pesando. Comienzas a sentirte solo. Si tienes un pastor de esa forma que te está comentando, o sea, está midiendo de que él tiene más fe, es más espiritual, porque Dios le ha bendecido con una familia, con salud, con un trabajo, con lo que sea. Hay muy pocos que estén trabajando y sean pastores. Muy pocos que estén trabajando fuera para mantener a la familia. Son pastores y ya por eso, ya pues, bueno, no digo que no cobren, pero cobren, vale, ya está, pero bueno, que coticen, que hagan auditorías y que hagan trimestres del IVA, que hagan la declaración anual del IVA, que hagan todo eso. Porque esos sueldos están en negro. La mayoría de los pastores no quiere trabajar. La mayoría se están montando iglesias y autodenominándose pastores, precisamente porque están cobrando en negro. No saben hacer nada. No tienen ni idea. Pero al querer hacer, algunos dicen, bueno, pues voy a comentar la palabra de Dios porque mis padres me la enseñaron, tal. Comienzan, a lo mejor Dios los está enviando bendiciones para que se den cuenta de quién es Dios en verdad, pero ellos usan esas bendiciones como si fuesen, pues eso, los amos le hacen al Señor un siervo al servicio de ellos mismos y exhiben sus vitrinas llenas de bendiciones, menospreciando a los que llevamos años orando en silencio, con lágrimas, con ayunos, en la soledad de nuestro cuarto, nuestra habitación, nuestro dormitorio, del salón, del baño, en todos los sitios, los viajes largos en coche que vas hablando con el Señor. Ahí comienza la soledad de la persona cuando te sientas en la silla, o muchas veces es el pastor el que siente el menosprecio también. Te pones detrás del púlpito y parece como si fueras invisible. ¿Qué? Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y está uno mirando el móvil, otro hablando con el de al lado. Que ya hemos empezado hace media hora. Te están menospreciando. El dolor real de ver cómo otros miden tu comunión con Dios basándose en tu prosperidad. Pues aquel pastor, no veas el coche que tiene, la casa, no veas. Su mujer siempre, y los hijos estudiando en tal sitio, no veas, ese pastor sí que está bendecido. Ya, ¿con qué? Yo estoy cansado de ver a mucha gente que mide mi comunión con Dios basándose en mi prosperidad material, en mi salud, o como os he dicho antes, en mi sonrisa dominical.
aquí haciendo muecas. Yo soy como soy. Nunca me veréis hacer cosas raras, ni por supuesto predicar al gusto de nadie. Siempre traigo la palabra de Dios y es cristocéntrica. Confronta, duele, a mí también, pero es necesario llevar el apunte de lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos dio, nos está dando, para que nosotros demos bien a beber agua limpia, no agua sucia, que estemos alimentando mal a los demás. La radiografía se nota en una mirada fría. Puedes tener las muecas que quieras, pero tu mirada, tus ojos te delatan. Hay una muy sutil humillación que sufren muchos hermanos y hermanas cuando pasan por un desierto largo. ¿Por qué? Porque la congregación comienza a murmurar. En vez de tratar de ayudar al hermano, la hermana o inclusive el pastor, cosa que no se hace, no suelen hacer. O sea, los pastores somos una especie como de supermanes o superhéroes que no necesitamos ni siquiera un abracito de vez en cuando. Si te lo dan, es para hacerse la foto, como digo yo. Y necesitamos también un abracito. Necesitamos sentirnos, porque somos de la congregación también. Somos iguales. Pero no, la gente, tú tienes que estar para todos, pero los demás para ti. Es que no puedo ahora, pastor. Perdóname, pero ya, tú me llamaste el otro día también. ¿Qué hubiera pasado si yo te hubiera dicho eso? Ya sería yo malo, ya sé. Cuando yo digo que no soy malo, y cuando lo dices tú, es que mira lo que me ha pedido el pastor, también soy yo el malo. Cuando sentimos, ya todos, pastores, hermanos, hermanas, esa sutil, como digo, es muy sutil, pero al fin y al cabo es humillante lo que están haciendo contigo. La congregación empieza a murmurar y hablar de ti en corruptos, a espaldas tuyas. Algo habrá hecho. Le falta fe. Dios no está ahí. ¿Por qué en vez de hacer eso no tratamos de ayudar a ese hermano, hermana? No le decimos, mira yo todo lo que tengo, pero eso es porque yo tengo fe. Tú, mira, te has quedado sin trabajo, estás en una habitación de alquiler, o sea, pero mira yo, porque Dios me bendice. Pero ¿qué estás diciendo con eso? Estás hundiendo a tu hermano, estás humillándole, estás creando un siervo del Dios que te creó a ti. Estás insultando a Dios. A mí me entra un nudo en la garganta cada vez que veo eso y siento y oigo. Un nudo emocional. Yo me gustaría que supieseis conectar y que le pidierais a Dios el conectar con el sufrimiento del hermano, de la hermana, sea quien sea.
que está orando fielmente, que está ayunando, que está llorando en secreto, pero cuyos milagros que está pidiendo no llegan. No, Dios no ha dejado de amarle, le ama igual que a ti, quizá más que a ti porque tú te estás enorgulleciendo, y el orgullo Dios lo detesta. Te recuerdo que Dios aborrece al orgulloso, pero exalta al humilde. Ten cuidado. Ahí está la confrontación que yo quiero hacer tanto a unos como a otros. Porque lo mismo el que hoy él se está sintiendo humillado, mañana le viene la bendición y comienza a humillar, a hacer lo mismo que le han enseñado a él. O sea, que tengamos cuidado tanto desde el púlpito como desde la banca, desde la silla, con lo que decimos y hacemos al hermano o la hermana, porque se van a quedar con lo malo. Nunca es más difícil que se queden con lo bueno. Le explicas tú, ponte una cosa, imagínate una gran sábana blanca, 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 blanquísima, colgada en esta pared, reluciente, y alguien llega con un bolígrafo o un lápiz, y da una puntita ahí, a un ladito de esa nada microscópica, ¡pip! Ahí. Cuando entras por la puerta, ¿qué es lo primero que miras? A la puntita. ¿Es que sí? Todos vamos a lo mismo. Tenemos todo lleno de bondad, todo lleno de bendición, pero vamos allí a la humillación, a ver lo malo que tiene. ¿Sabéis el dolor que es ser rechazado por tu propia familia espiritual? ¿Por qué? Pues porque tu vida no parece una vitrina llena de bendiciones como la del otro pastor. Y bendiciones constantes, ¿eh? Ojo, que no te falten. Que como te falten ya estás otra vez en descrédito. Es que no tiene fe. Es que no ora. Es que no está Dios con él. Ahí tenemos a las verduleras de iglesia, a las criticonas, las personas criticonas. Pero os quiero dar un diagnóstico sobre todo esto. Hay un botón de emergencias para todo ello. Cuando te suceda, que te va a suceder, si no te ha sucedido ya. Y ese botón se llama fe. Hemos invertido los roles en el altar. No me refiero al Rolex de reloj, me refiero a los roles, a los papeles en el altar. Analizando un poquito la crisis actual en que se encuentra la Iglesia, damos con todo esto, en que hay una inversión de roles. Hemos construido un altar donde el ser humano sienta y se asienta en el trono, y Dios es el mayordomo que debe cumplir los caprichitos del rey. Si Dios no responde rápidamente, el siervo no sirve. La fe que os he comentado de autoservicio es ilustrar, por ejemplo, es la misión que deberíamos de tener, de ilustrar a la gente cómo la espiritualidad, demostrárselo, se ha convertido hoy en día
en una especie de transacción comercial. Lo he dicho muchas veces. Se busca a Dios como quien va a un cajero automático al banco, a una máquina expendedora de bebidas o de comidas, de cualquier cosa. Pones una moneda de oración y exiges un producto de bendición. Yo quiero una botella de agua con gas C7, plan, echas la moneda, das al C7 y pan, la botella de agua mineral con gas. Si la quieres sin gas, pues sin gas. Voy a orar. Señor, tienes que concederme un coche mejor que el que tengo, porque necesito desplazarme a muchos sitios para ir a predicar, que me están invitando. Tengo que tener un coche bueno para causar impresión. Si a la semana no tienes el coche, ¿qué pasa? La monedita de la oración. Sigues exigiendo producto de bendición. Dios no es un Dios de supermercado, ni un cajero automático. Dios es el creador. Tienes que rendir pleitesía tú. No criticar, no exhibir tus bendiciones. Y sobre todo tampoco que te critiquen porque hay una sequía de bendición en tu vida, que no es otra cosa que Dios probándote en tu fe. No es otra cosa. Pero ahí está tu hacer, tus obras. Entonces es siempre lo que yo digo. La palabra siempre tienen estudiados hasta los estornudos, muchos. Pero luego por dentro se quita esa máscara de domingo, de risa de domingo, y vete tú a saber. La paradoja es que tomamos esa bendición o ese milagro y lo hacemos un ídolo. Cuando la paz y los milagros se vuelven más importantes que el Dios que los produce, la fe se corrompe. El amor a Dios se vuelve condicional. Nos convertimos en amantes de sus manos, pero indiferentes a su corazón. Lo que Él hace, lo que Él te da, pero ¿cómo siente Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Él haría en este caso? ¿Cómo está sufriendo mi Dios de verme así? No, a mí dame las bendiciones, tú eres Dios, tienes que dar bendiciones. Me has puesto aquí, dame bendiciones. Juan 6:26, Jesús confronta a la multitud cara a cara. Confronta. No me digáis que soy yo el que viene a confrontar. Jesús confronta a la multitud cara a cara, Juan 6:26, y les dice con profunda tristeza: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Había muchos que no habían comido, no se habían saciado en su vida, y ese día con Cristo se saciaron, pero no vieron la vida en el pan de vida. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús expone el egoísmo espiritual de buscar la provisión olvidando al proveedor. Pero ¿qué hay de ese corazón herido, del remanente menospreciado? El valor de la fe en la escasez. Validar a los hermanos que sostienen ministerios enteros con lágrimas, sin reconocimiento público,
y atravesando crisis financieras o de salud. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos validamos a los hermanos que están sosteniendo esos ministerios? Ellos no tienen un catálogo de milagros espectaculares. Yo no los tengo. No tengo ningún catálogo que mostrar. No sé si la semana que viene lo tendré, pero esta semana no tengo. ¿Sabéis lo que tengo? Fe. Fidelidad. Hay un menosprecio dentro del liderazgo. Hay que hablar directamente con los ministros, con los servidores de Cristo, que no se crean por encima. Hay que hablar con ellos y decirles, bájate del pedestal. Estás ocupando un lugar que solamente corresponde a Dios. Hoy el sistema actual aplaude a esos templos llenos y esas finanzas abultadas, esas cestas llenas de dinero que están pedido obligadamente, pero están ignorando al pastor de una iglesia pequeñita que está llorando por una sola alma perdida. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto menosprecio hay dentro del liderazgo? Ese pastor tiene las arcas llenas, qué buen pastor es. Otro que está llorando por un alma solo. Quizá ese pastor que está llorando por un alma solo esté más en comunión con Dios que ese otro que tiene una mega iglesia en que salen los billetes por todos los sitios. Es que Dios me está bendiciendo a mí. No, porque no tiene fe. A mí Dios me quiere más. Mira toda la vitrina que tengo de bendiciones. Mira mi coche, mi casa, mi familia, mi salud. Ten cuidado. Mídete por la verdadera... Hay que medirlos por la verdadera estatura. Estatura espiritual. La madurez de un cristiano no se mide por el tamaño de su milagro, de su bendición, sino por su capacidad de sostenerse en pie cuando el cielo parece de bronce y el futuro se ve tan oscuro, pero ese ministro se mantiene de pie. Incluso con fuerzas no para él, sino para ti. Habacuc 3, 17 y 18. Aquí vemos que el profeta está modelando lo que es la madurez extrema. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Con todo, sea lo que sea. El gozo no depende del estómago lleno, sino de la salvación eterna. Tengo un llamado a la confrontación y al quebrantamiento. Si hay confrontación, debe de haber una de dos: o te enfadas conmigo o te quebrantas ante Dios. Yo no estoy hablando tonterías ni lo que a mí se me ocurre. Estoy hablando las cosas que ya están estudiadas y sacadas de la palabra de Dios. Hagámonos una pregunta al espejo del alma.
Y os lanzo una pregunta directa a vosotros. Si hoy Dios decidiera quitar la comodidad, si la salud fallara, si la escasez golpeara vuestras puertas, ¿seguiríais adorándole con la misma intensidad el próximo domingo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿O tu fe se desmoronaría porque el sistema de autoservicio ha dejado de funcionar? Hay que pedir perdón al Padre. Yo quiero que reconozcamos todos que hemos usado a Dios muchas veces. Aparte de fallarle, de pecar, de no obedecerle, de menospreciarle, le hemos usado de una u otra forma. Reconozcamos que muchas veces nos hemos acercado al creador del universo solo para exigirle comodidad, tratándolo como a un simple empleado de nuestras necesidades. Quiero invitar a quienes han cargado con el peso de la culpa impuesta por otros a que soltéis esa carga, a que sepáis que todos los menospreciados os ha roto el yugo y tenéis la sanidad a vuestro alcance ahora. Dios no va a medir por los aplausos del altar, ni por el grosor de vuestras carteras, sino por vuestros corazones contritos, humillados. Os invito a que soltéis la carga que os han impuesto otros, o vosotros mismos. Ahora. Porque Dios va a mirar tu corazón contrito, no el que hayas dado 1000 euros hoy en la ofrenda, sino con el corazón que lo has hecho. Si hay uno que ha dado 1 euro o no ha dado nada, pero tiene un corazón que está diciendo: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Dios se agrada más de ese que de ti, que sueltas 1000 euros y te vas a tomarte un par de cervezas frías cuando sales del culto. Vamos a la conclusión y al altar que siempre os pongo aquí delante, el altar digital. Vamos a regresar al primer amor. Os desafío a que améis la cruz. Volvamos al Getsemaní, volvamos al Gólgota, volvamos a la fortaleza Antonia, volvamos a esos 39 chasquidos en la espalda de nuestro Señor, desgarrándole carne, huesos, sangre. Os hago un llamado a que limpiéis, un llamado aquí al altar, a que en este altar digital limpiéis la fe, vuestra fe, nuestra fe, de toda motivación egoísta. Que abracemos la soberanía de Dios, aceptando tanto sus respuestas, las que son afirmativas como las que son negativas, o sus silencios pedagógicos que nos enseñan mucho más. Entonces, vamos a guiar a la Iglesia
Vamos a guiar a los hermanos, a las hermanas, todos juntos, a un llanto colectivo, a un clamor único, todos juntos, no por dolor físico, sino por arrepentimiento espiritual. Vamos a unirnos y vamos a clamar a Dios, vamos a llorar ante Dios, aquí en este altar, por arrepentimiento espiritual. Vamos a declarar que Dios vuelve a ser el centro, el Rey, el Señor, y la Iglesia regresa a su lugar correcto. Tanto el pastor como el ministro de tal o el miembro, la Iglesia, nosotros, regresa a su lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar? El suelo. El suelo. Y que ese suelo esté ocupado por tus rodillas, en rendición absoluta. Que Dios os bendiga.